Bienvenidos a una edición más del programa Hablemos de Salud, presentado a ustedes por MMM Multiclínica. Soy Widalis Rivera Acevedo y estoy en sustitución hoy por el compañero Isaac Rosado. Y estoy muy contenta de estar con ustedes. Vamos a hablar sobre temas muy importantes de la salud y para ello se encuentra con nosotros la dermatóloga y doctora Erika Watts. Saludos, doctora. Saludos, Widalis. Saludos. No es un secreto para nadie, doctora, que ¿verdad? Hay muchos cambios en la piel, que es el órgano más grande, ¿verdad?, del cuerpo. ¿Qué cambios son los que podemos presentar, sobre todo en la vejez? Sí, definitivo. Con los años la piel va cambiando y esos cambios predisponen al desarrollo de diferentes lesiones en la piel. Las personas con las pieles más claras se ven más afectados. Una persona puede tener inclusive más de una lesión presente. De las más comunes observamos las queratosis seborreica, las queratosis actínica, el eczema esteatótico, los nevos melanocíticos, los cherry angiomas, que serían los angiomas de cereza. Podemos observar piel de atleta, los léntigos seniles o léntigos solares. Esas básicamente son las más comunes. Ok, y en verdad, para beneficio del público que nos está viendo y que nos está escuchando a esta hora, ¿cómo podemos describir la diferencia, sobre todo en la queratosis y la, ¿verdad? La diferencia que existe entre la seborreica y actínica. Muy buena pregunta, Widali, porque muchas veces los pacientes me llegan a las clínicas y me dicen, yo padezco de queratosis. Pero es importante distinguirlas porque las seborreicas son lesiones benignas versus que las actínicas son lesiones ya precancerosas. Las seborreicas son lesiones, le decimos verrugas, pero como tal no son verrugas por virus. Son lesiones elevadas en la piel, pueden ser marrones, marrón claro, inclusive alguna color piel. No requieren tratamiento, pero si al paciente sí le irritan o le molestan, pues sí las podemos destruir. En cambio, las queratosis actínicas son estos parchitos ásperos, usualmente en áreas de exposición solar, porque son por daño solar, y nosotros las monitoreamos muy de cerca. Yo casi siempre las trato, tienen un riesgo mínimo de convertirse en cáncer y por eso pues, a ese pacientito lo tenemos de cerca. ¿Y cómo podemos hablar de qué tratamientos se pueden dar a este tipo de...? A las queratosis actínicas, sí. Pues tenemos unas cremas que son quimioterapias como tal, se aplican, irritan el área, pero luego sanan muy bien. Podemos destruirlas con cauterio, que las quemamos y las raspamos. Ya si son lesiones entre precancerosas y un poquito más adentro, pues se podrían operar. Pero lo más importante para prevenirla, pues, es la protección solar. Ok, obviamente pues ya todo tipo de protección solar para la piel. Exacto, sí. Es importante de la protección solar, sorry, Widalis, que trae el tema ahora. Claro. Nada, ese numerito cuando lo vayan a comprar debe ser 30 o más. Si ustedes están expuestos al agua o sudan, pues traten de conseguir uno que diga water resistant. Y siempre que estén expuestos al exterior, al sol, reaplicarlo cada 2 horas. También tenemos otra de las condiciones que se conoce como lentigo senil, que se refiere a diferentes manchas que vienen con, ¿verdad?, con la edad. ¿Es correcto, doctora? Sí, eso es correcto. Sí, me llegan muchos pacientitos. Son estas manchas marrones. Nosotros también le conocemos como léntigos solares y es porque usualmente se presentan en áreas de exposición solar y se deben a la exposición solar. No son nada malos, las monitoreamos, pero sí, un paciente de edad avanzada puede presentar con más lesiones de estas. Y es importante que vaya a su dermatólogo si se viera algún tipo de estas manchitas en la piel. Sí, todas estas lesiones marrones, nuevas, sí es importante que visite a su dermatólogo, no tenga miedo en visitarlo. Si se ve algo, mientras más temprano mejor. Si el dermatólogo le dice que es algo benigno, pues mejor. Pero si podemos hacer una biopsia temprano, podemos hacer tratamiento más temprano, evitar cirugías más grandes, todo a tiempo pues tiene solución. Okay. Me gustaría también, doctora, que usted ampliara un poco sobre el angioma cereza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de angioma cereza? Sí, los angiomas cereza, usualmente usamos cherry angiomas en inglés. Son estos lunares rojitos, muchas personas le preocupan, no son nada malos, son rojos porque están compuestos de vasos sanguíneos, por eso con cualquier trauma mínimo podrían sangrar, pero no son nada malos. Hay mujeres que durante el embarazo desarrollan muchos, o hay un factor hormonal ahí envuelto, pero no hay que preocuparse. Ok, ¿y cómo podemos tratarlas? Tratarlas sería algo más cosmético porque no requieren tratamiento, porque no son nada malos, pero las podemos quemar, algunas se le pueden dar láser, hay diferentes opciones. Ok, ¿y hay alguna sugerencia si usted, verdad, viera alguna de estas manchitas en la piel, verdad? Que suelen ser de color rojizas.
No, de las lesiones que menos nos preocupan en la clínica. Ok. ¿Y eso también es parecido a un lunar? Los lunares, en cambio, que son los neomelanocíticos, Ok. Sí hay unos casos que pueden presentar rojos, son amelanóticos, ya es una discusión un poquito más a fondo, pero en su mayoría son marrones, ¿está bien? Los lunares, porque tienen melanocitos y pues con la edad sí podemos desarrollar más lunares, en el embarazo ellos pueden agrandarse y esas lesiones sí hay que monitorearlas, inclusive algunas veces nos preocupan porque están sospechosas y las biopsiamos, cosa a descartar, cosas como melanoma. Y no suelen ser cancerosos. No, los lunares Ok. per se no, pero si hay alguno que se ve raro, que tiene distintas características, pues los biopsiamos para salir de duda. Ok. Y me mencionó también que el monitoreo es bien crucial de todos Definitivo, estos lunares. cualquier lesión nueva, yo diría que es bueno que un dermatólogo lo evalúe o un primario que se sienta cómodo diagnosticando condiciones en piel. Okay. Vamos a hablar del pie de atleta, que puede aparecer en cualquier edad. ¿Eso es más frecuente en personas de mayor edad, doctora? Podría, no necesariamente, porque en verdad el pie de atleta, pues una infección por un hongo, los dermatofitos, a este hongo le gustan las áreas húmedas, los pies, cuando un paciente usa zapatos cerrados todo el tiempo, ese tipo de ambiente. Presenta con picor y con escama entre los dedos. Ya cuando afecta la uña, pues la uña se puede poner amarillenta o gruesa y pues requiere tratamiento ya sea en crema o en pastilla. Ok, ¿y esos serían los únicos tratamientos, crema y pastillas para...? Lo que nosotros hacemos en la clínica, sí. Ok, porque Sí. hay personas que suelen quizás a veces utilizar algún tipo de spray para eso. Ah, bueno, también hay sprays y hay talco, exacto, y eso también ayudaría a prevenir el desarrollo del pie de atleta, pero ya cuando lo tienen, pues utilizamos nuestras cremitas, si afecta la uña, pues entonces utilizamos pastillas. Ok, importante eso, que ayuda solamente a prevenir, ¿verdad? Pero ya entonces cuando vemos que la cosa quizás se ve un poquito más complicada, como dice usted, que ya está afectando la uña, pues un médico es nuestra mejor opción, un dermatólogo es nuestra mejor opción. Definitivo. Y sin siempre duda. entonces estar pendiente, ¿verdad? A este tipo de pie de atleta. Exacto, tratar de mantener ese pie seco, no húmedo, esas cositas pueden ayudar a prevenirlo. Ok. Doctora, ¿qué es la eczema osteotótico? El eczema esteatótico es cuando una persona no se hidrata bien la piel, Ok. pues se reseca y puede presentar con lesiones que pican, inclusive a veces se pueden poner rojitas. Por eso es que yo hago mucho hincapié a mis pacientes que se apliquen su crema humectante luego del bañado, principalmente todo el cuerpo. Mientras mejor hidratemos la piel, menos complicaciones podemos ver. Importante también quizás que tomen mucha agua. Definitivamente, gracias, Widale, sí. Ingerir mucha agua también ayuda. Ok, y entonces además de cremas, ¿hay algún otro tipo de tratamiento para este tipo de eczema? Bueno, todo depende de con qué severidad se presente, pero de primera base, de primera línea serían los humectantes. Ya si presenta con lesiones rojizas que pican y demás, pues pasaríamos a tratamientos recetados con esteroides tópicos y hay otras opciones. Y podría darse quizás esto también, quizás por algún detergente que se utilice en alguna ropa, o es simplemente que es algo que surge precisamente con la edad. Con la edad, pero con la resequedad. Ok. Por eso el esteatótico es edad y resequedad. Los detergentes y todo eso, pues si una persona entiende que tiene una piel sensitiva, pues yo siempre les recomiendo que trate de comprar todo libre de fragancia y así evitamos otras cosas, pero no necesariamente todo el paciente tiene que llevar ese cuidado de piel, esas precauciones. ¿Hay alimentos que quizás puedan afectar un poco más esto o en definitiva no? Es que tenemos eczema que es dermatitis atópica y entonces el esteatótico ya es otro tipo de eczema por resequedad. Ok. Ya si entramos en dermatitis atópica, que en la edad avanzada no se ve tan común, es más común en los niños, pues sí, la comida y la alimentación puede ser un factor. Y uno de los comportamientos que podemos ver en algunas personas mayores a la resistencia a bañarse y a ponerse quizás la misma ropa después de bañarse, eso también puede crear algún tipo de problema en la piel. Sí, definitivo, y lo vemos constantemente. Muy importante el aseo. Por ejemplo, acabamos de hablar del pie de atleta, mantener ese pie limpio, secarse bien con la toalla luego de bañarse. También hay que encargarse de la ropa, hay que lavarla con frecuencia, la ropa de cama. Porque sí hay distintas infecciones y distintas cosas que se podrían transmitir si no tenemos ese aseo regular de todo.
es bastante común que podamos ver quizás eso de poco higiene en No es- algunos pacientes, por no es- ejemplo, ¿verdad? De no la es- edad de la... No es tan común, ya aquí entran otros factores, pues lamentablemente hay pacientes que empiezan a desarrollar demencia, es un poquito difícil el cuidador pues llevar a cabo todas estas actividades del diario vivir, ahí es que yo diría que más se observa, pero tampoco es tan común. Como seres humanos le damos la real importancia que tiene la piel, porque obviamente como mencionamos desde un principio del programa, se trata del órgano más grande que tenemos y las personas le damos ese tratamiento que debemos darle, esa importancia que debemos darle a la piel. Pues yo entiendo que en los últimos años pues sí le estamos dando un poquito más de importancia. Ahora hay más awareness, estamos más conscientes de ese cuidado de la protección solar, hay mucho branding, mucha promoción sobre productos de cuidado de piel. So, yo diría que sí, ciertamente pues nos falta. A mí me gustaría que todo el mundo fuese a su dermatólogo si se viera algo que preocupa. Hay que darle la atención y como dije anteriormente, la prevención es la manera más fácil de nosotros evitar enfermedades. ¿Verdad? Dando quizás un poco de repetición, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer siempre para proteger la piel? La piel Ya las he mencionado, pero ¿verdad? Siempre es podemos... bueno recordarle a la gente. Claro, pues hablamos sobre la protección solar, tratar de utilizar ese protector siempre que vayamos a estar expuestos al sol, el numerito que no se olviden que es 30 y que sea resistente al agua si vamos a hacer actividades de sudor o actividades acuáticas. Y en cuanto al cuidado de la piel, pues siempre tratar de hidratarla luego de bañarnos, tratar de bañarnos una vez al día, eso no lo había mencionado, hay muchos pacientitos que se quieren bañar múltiples veces, eso nos reseca un poco más la piel, esa agua cuando nos bañemos, tratar de que sea templada, temperaturas extremas pues también nos podrían resecar la piel, y cualquier cosita que veamos distinta, lunares, etcétera, pues visitar a su dermatólogo, su médico primario para poder encargarse de ella, ya sea benigna o maligna, ellos lo determinarán. Qué importante eso que mencionó, porque vivimos en un país tropical que hace mucho calor por lo general Sí. y habló siempre de tratar de mantenernos, ¿verdad?, un poquito fuera de ese sol intenso que recibimos y estas actividades acuáticas que quizás podemos realizar bajo el sol. Es bien importante que cuidemos nuestra piel en esos procesos, ¿verdad? Y en esas actividades y sobre todo cuando estamos al aire libre. Exacto, sí, definitivo. Sí, también podemos huirle a ese sol del mediodía, que es el más fuerte y el que tiene los dos tipos de luz ultravioleta. So, si a alguien le gusta caminar, lo puede hacer ya sea en la mañana tempranito o en la tardecita, que ese sol es menos intenso y tiene menos riesgo de complicaciones como cáncer de piel, entre otras cositas. Es verdad, siempre hablamos mucho de que es importante coger un poquito de sol para que esa vitamina D, ¿verdad?, reciba la piel. ¿Cuáles son, habló, verdad, de horas temprano en la mañana o horas bastante tarde? ¿Cuáles son las horas que más o menos podemos recomendarle a la gente que coja podrían, sol? en la mañana yo diría como entre 10:30 hasta las 10:30, 11, y en la tarde ya luego de las 4 de la tarde pues debería ser menos intenso que al mediodía, que es el más fuerte como tal. ¿Y cuánto es el tiempo que recomendamos que quizás pasen, ¿verdad?, que ayude a la piel, ¿verdad? Porque siempre estamos buscando que esa poquita de vitamina D ayude a la piel. Exacto. Todo esto, pues, con cuanto a la vitamina D, pues se pueden hacer niveles y demás. Sí, definitivo, estamos viendo una deficiencia de vitamina D significativa en el país, pero yo diría media hora, una caminatita, o sea, que no se limiten, que a veces decimos no tomen sol, pero sí tenemos esta parte que tú acabas de traer, Widali. So, sí, media horita, yo diría media horita es suficiente. Ok. ¿Hay alguna de estas condiciones de la piel que quizás a los dermatólogos le preocupen más en estas personas de la tercera edad, que sea más común en las personas de la tercera edad y que entendamos que debamos quizás siempre estar pendientes? Bueno, de preocupar, pues a lo que nosotros, o sea, aparte hay muchas condiciones en la piel que no son cancerosas, etcétera, pero sí afectan mucho la calidad de vida del paciente. ¿Cómo cuáles? Como el eczema esteatótico o el eczema o la dermatitis atópica. Pues en esos pacientes nos preocupa su calidad y tratamos de darles tratamientos que los mejoren rápidamente. Ahí a veces pues nos llevamos esa ansiedad a la casa y le damos un seguimiento un poquito más seguido. Por el otro lado, que no son condiciones malignas, pues tenemos los cánceres, que muchas veces pues empieza a desarrollar una lesioncita, la lesión crece y me los traen un poquito tarde. Entonces cuando trae tarde ya tienen asociados síntomas, ya sea dolor, a veces se infectan, tenemos que entonces realizar una biopsia, si hay que hacer cirugía, entonces esa lesión, esa herida va a ser más grande.
Por lo tanto, si un pacientito presenta con algo, o sea, no sería paciente, una persona presenta con alguna lesión que ustedes sospechan, yo diría que los cuidadores o quien sea que está a cargo, pues lo lleven a tiempo para evitar esas complicaciones. So, tenemos de las dos ramas, benignas que afectan mucho la calidad de vida o las que nos preocupan en caso de tumores cancerosos. Y este tipo de tumores cancerosos me habló de quimioterapia y me habló de diferentes pastillas que también se pueden... La quimioterapia que le mencioné, Widali, disculpa, es en crema. Oh, ok. Es en crema. Qué bueno aclararlo. Sí, es en crema. La cremita era para las queratosis actínicas. Que nosotros damos ok. una cremita, una quimioterapia en crema. Pues ya la mayoría de los cánceres en piel, con una cirugía ya basta. Saben que tenemos la otra vertiente que es el melanoma, pues ya es una discusión más a fondo. Esa puede requerir quimioterapia, radiación, etcétera. Pero la mayoría de los cánceres, con hacer una cirugía con unos márgenes, está resuelto el asunto. Lo único es que ese paciente que ya tuvo su cáncer de piel está a riesgo de desarrollar otros cánceres de piel. Okay. Y ahí es que entra el factor la protección solar, ya sea en crema, ropa que le cubra la área expuesta y ese monitoreo seguido con su dermatólogo. Bien importante eso que ha comentado, ¿no? Que el cáncer quizás pudiera aparecer en otra parte de la piel. Exacto. ¿Y pudiera ser otro tipo de cáncer? Sí, definitivo, sí. Tenemos dos tipos de cánceres de piel, el vasocelular es el más común y el escamoso. O sea, tenemos tres tipos, disculpa. Hay muchos, pero los más comunes son esos dos. Okay. ¿Escamoso? El escamoso y el vasocelular. Okay. Esos serían los dos y esos son los que usualmente se asocian con exposición solar. Un paciente puede desarrollar un vasocelular y en otro lugar puede desarrollar un escamoso, ambos por la exposición solar. Ok, y me habló, siempre, ¿verdad? Hablamos de prevención, ¿cómo podemos prevenir este tipo de cáncer? Protector solar, definitivo, reaplicar una vez expuesto al sol. Pueden usar ropa de manga larga, su gorra, su pamela, tratar de evitar ese sol fuerte del mediodía, hacer las actividades que son al aire libre en horas de la mañana o de la tarde, ese tipo de cosas. ¿Cada cuánto debemos volver a aplicar el protector solar? Idealmente cada 2 horas. Okay. Ustedes van a ver en los potecitos de los protectores solares que dice water resistant 80 minutes, 80 minutos. Pues ya saben que más o menos a los 80 minutos deberían estar aplicándose nuevamente el protector solar. Y siempre que se pasan la toallita también, ya eso es importante que se quitan el protector sí. Y habría que volver. Aplicárselo un ratito antes de salir o de hacer las actividades, eso es bueno también. ¿Hay alguna otra preocupación que tengamos, sobre todo con las enfermedades de la piel en estas personas de la tercera edad? Ya hablamos de los cancerosos, los no cancerosos. Miren, en la edad avanzada hay un problemita también a veces de picor. Ah, bien sí, importante. Muchos pacientes nos presentan con picor generalizado. A nosotros, definitivo, le admito que a veces se nos hace difícil porque si no tenemos lesiones en piel, pues es un poco difícil. Pero cuando empezamos con el picor, por eso, nuevamente, el humectar la piel puede disminuir eso significativamente sin tener que entrar en pastillas. El cuidado de piel con jabones suaves, humectantes luego de bañarse, pueden ayudarnos mucho con el picor. Parece algo sencillo, pero sí ayuda. Una recomendación a esos pacientitos con mucho picor. Siempre mucha cremita. Crema humectante, jabones suaves y un solo baño al día. Eso es bien, eso lo ha mencionado en varias ocasiones, sí. Lo del baño en una sola vez al día, ¿verdad? Para evitar que esa agua afecte. A veces piensan que ayuda, que refresca, pero al final lo que hace es resecar más la piel. Y dar mucho más picor, ¿verdad? Exactamente. Otra cosita que quisiera, muchos pacientitos se echan alcohol para el picor. ¿De verdad? Sí, aunque parezca así, no se echen alcohol en esas áreas que piquen. Eso lo hace peor, ¿está bien? Humectante, y si algo no mejora, mejor visiten a su médico primario dermatólogo que le va a dar las recomendaciones adecuadas. Doctora, también existen otros tipos de condiciones para la piel que podemos quizás señalar, sobre todo la caspa o dermatitis. ¿Qué podemos, verdad, mencionar sobre esta condición? Sí, la caspa o el término médico es dermatitis seborreica, pues sí, algo que vemos frecuentemente en la clínica. Este paciente presenta con escamación en el cuero cabelludo, también se puede afectar las cejitas, el área al lado de la nariz, pecho y espalda. Los pacientes a veces refieren que cuando están en estrés o ansiedad, pues se les exacerba y así mismo es que sucede. Y tenemos diferentes tratamientos tópicos para ellos. Muchos de ellos los podemos conseguir over the counter, no necesitan receta. Ya cuando un poquito no responden, pues le damos sus recetas de medicamentos. Y
Los medicamentos incluyen pues la parte antifungal, porque tenemos un honguito ahí que forma parte de la causa, los mezclamos con medicamentos antiinflamatorios, como esteroides tópicos, y de esa manera mejora. No se cura, pero sí, con el tratamiento puede controlarse. Ok, y wow. Y me dijo el tratamiento tópico. Exacto, que se compone de dos cositas, de un antifungal, que hay medicamentos over the counter, pero también podemos recetar algunos, y un medicamento antiinflamatorio, porque hay inflamación, como un esteroide tópico, que son cremas también. Eso básicamente es lo que nosotros recetamos frecuentemente, esteroides tópicos. Lo mezclamos, se lo aplican unos días y debe mejorar. Puede ser que a las semanas vuelva y le suceda, pues vuelve y reaplica. Y hay otras alternativas de tratamiento cuando una persona lo tiene muy frecuente, pero básicamente se controla. ¿Cuáles serían estas alternativas de tratamiento? Sí, lo que sucede es que los esteroides tópicos no se deben usar todo el tiempo, todos los días. Tienen sus riesgos de atrofia de la piel, eso es que la piel se ponga más finita, pueden desarrollarse parchos con vasos sanguíneos y otras complicaciones. Entonces se crearon estas otras cremas que sí bajan inflamación, pero no tienen esos efectos secundarios. O si un paciente lo requiere con mucha frecuencia, le damos ese otro. Me habló de la ansiedad y me habló también del estrés que pueden causarlo. Hay otras, ¿verdad? Otras condiciones que quizás puedan causar esta caspa. Sí, es bastante frecuente, pero sí tenemos dos condiciones que el paciente presenta bien malito. El Parkinson y el HIV. Ya ese paciente presenta bien severo, pero usualmente es un paciente regular, alguien que está en la universidad, una persona mayor que pues se le falleció el esposo, disculpa que traiga eso, pero pues son cosas que suceden y me presentan con estas lesiones. ¿Y a qué se debe a que este tipo de pacientes tengan esta caspa? Los dos que le mencioné que son más severos. El Parkinson y los pacientes con HIV. Sí, el Parkinson es un poquito más difícil, no hay una explicación muy buena, pero el HIV, por ejemplo, es que esas defensas están bajitas, o este paciente de HIV puede presentar con un sinnúmero de infecciones y las condiciones de ellos tienden a ser más severas que un paciente regular o un paciente HIV tratado. Ok, y me mencionó que no se cura. No se cura, se controla, pero puede ser que esté mucho tiempo controlado. Vale. También podemos hablar de una condición que solemos ver mucho por ahí, muchas personas que la suelen tener, y es la psoriasis. La psoriasis es bien particular porque puede dar en diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles son las partes que más podemos ver la psoriasis? La psoriasis, sí, pues serían las extremidades, los codos, las rodillas, los glúteos. Puede afectarse el cuero cabelludo. Ahí algunas veces nos confundimos un poco con la dermatitis seborreica porque la seborreica puede ser bien severa. La psoriasis en particular son estas placas gruesas. Placa es cuando una lesión elevada de la piel. Son rojas con escamas y usualmente pues vemos eso en cuero cabelludo y en las áreas que mencioné, codos, rodillas y glúteos. Y echemos un poquito para atrás, ¿qué puede causar la psoriasis? La psoriasis pues es multifactorial. Hay un factor genético envuelto ahí y como igual que muchas condiciones en piel, el estrés o la ansiedad la puede agravar, pero ya gracias a Dios tenemos muchos medicamentos aprobados y el paciente puede estar libre de lesiones. ¿Qué tipo de tratamientos podemos utilizar para las personas con psoriasis? Pues todo depende de cuán extensa sea esa psoriasis. Ya cuando son lesiones aisladas, poquitas en el cuerpo, pues utilizamos esteroides tópicos. A un paciente se le puede dar fototerapia, que es que lo ponen con un cuartito y le dan luz ultravioleta. Y ya cuando es más severo, pues podemos usar inyecciones de unos medicamentos que se conocen como biológicos. Ok, y podemos ver que este tipo de psoriasis no es algo que comienza grande, sino que comienza en cantidades pequeñas o ya de inmediato pudiera comenzar a salir en muchas partes del cuerpo. Pues usualmente presenta en áreas localizadas, o sea, pocas áreas afectadas, pero hay pacientes que me presentan algo que se llama eritrodérmico, que gracias a Dios no lo vemos comúnmente, y es que presenta con lesiones generalizadas. Ok. Hemos visto siempre que suelen salir mucho en los codos. ¿Por qué particularmente en los codos suele salir más? Te admito, Widalis, que no sé. Okay. Algo en los codos y en las rodillas tienen que ahí suelen. La dermatitis atópica es otra condición que también afecta, por ejemplo, áreas flexurares como los antebrazos. Son áreas de la condición. Ok, la psoriasis pudiera quizás verse como si fuese también caspa, parecerse quizás un poco. Sí, en el cuero cabelludo a veces nos da dificultad y sí, como al tener escama y enrojecimiento, sí. Nosotros pues tratamos primero con cosas tópicas. Si el paciente tiene en el cuero cabelludo y tiene en el cuerpo psoriasis, pues nos inclinamos más hacia un diagnóstico de psoriasis. Tenemos que hacer la correlación.
pero sí, a veces podría confundirse. Y hablemos un poquito de la urticaria. Urticaria, sí. Ahora con todo esto del COVID, las vacunas y demás, pues hemos visto más información sobre esto. Son estas lesiones que pican mucho, pueden desarrollarse en cualquier cuerpo, deben durar menos de 24 horas y los antihistamínicos es el tratamiento de elección. Esa roncha se forma porque se libera histamina y eso es lo que hace que se hinche esa área. Al tener histamina, si tenemos antihistamínicos, ya sea como Alegra, Sirtec, no estoy asociada, afiliada a ningún medicamento, pero diciendo nombre, pues lo alivian. Ya cuando un paciente la urticaria dura más de 6 semanas, pues ya hay que hacer una serie de pruebas y tenemos otras líneas de tratamiento. Pero una urticaria aguda debe resolver en 6 semanas, debe mejorar con sus antihistamínicos. Importante, siempre le hacemos hincapié, si un paciente presenta con dificultad respiratoria, pues ya eso es algo un poquito más complicado, pero usualmente están bien en su casa, se ven los antihistamínicos y las lesiones se van. Importante que vaya a una clínica, ¿no? En caso Sí, de que presente este tipo de definitivo, síntomas. sí. Quería hacer algo. Sí, claro. Hay diferentes clases de antihistamínicos, muchos de ellos están over the counter. Siempre pregunto a ese doctor cuál les recomienda. Hay unos que dan sueño, pero esos también a largo plazo, si lo usamos con frecuencia, pueden tener daño cognitivo. Y por eso, pues, antes de comprar medicamentos, consúltelo con su doctor. Claro que sí. Le agradecemos a la dermatóloga Erika Wax por haber estado con nosotros. A ustedes por tenerme, gracias. Y recuerden que este espacio, Hablemos de Salud, ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a 5:30 de la tarde. Buena salud y será hasta el próximo martes.